No faltamos. Sí, señora. Ok. Entonces, Carlos, iniciemos. Chanfle. Bueno, muy buenos días. Esperando se encuentren muy bien. Les cuento que la capacitación específicamente es para hablarles sobre el simulador financiero, ¿cierto? Entonces, digamos que anteriormente en la institución utilizaba un simulador financiero. Perdón, cierto que todavía no les he compartido pantalla. No, Carlos, no nos has compartido pantalla. Ah, bueno, listo. Me dicen por favor cuando la estén viendo. Carlos, ya la estamos viendo. Bueno, y los demás ya también. Sí, señor. Sí, Bueno, vos también te estamos viendo. bueno, excelente, hola, ¿qué más? Bueno, muy bien. Carlos, recuerda, perdón, recuerda grabar. Sí, ya lo puse a grabar, tranquila. Ok, gracias. Bueno, entonces, como les decía anteriormente, la institución manejaba un simulador financiero que era de otra universidad, si mal no recuerdo era la Universidad Ceiba, ¿cierto? Este simulador financiero pues fue diseñado, si no mal no recuerdo, por nuestra compañera Diana Cuadros. Entonces aquí nos presenta un panel de, digamos, de posibilidades donde se van a ingresar la información para especialmente proyectos o digamos para la materia de formulación y evaluación de proyectos lo he estado utilizando mucho y especialmente también para los trabajos de grado con énfasis en emprendimiento, ¿cierto? En ese sentido, digamos que el derrotero o el panel consta de los datos macroeconómicos, que enseguida hablamos de ellos, de los datos del mercado, los costos y gastos, la inversión que se requiere, el punto de equilibrio, el estado de resultados, el balance general, el flujo de caja y yo le agregué este panelcito, ¿cierto? Porque todo esto ya lo tenía por defecto y consideré yo que era necesario el tema de las razones financieras, porque al final de cuentas, pues al momento de hacer las interpretaciones de cada uno de estos estados financieros básicos, era importante tener esas razones financieras como para poder tomar decisiones desde el punto de vista teórico, claro está, porque estamos, digamos, en el ambiente académico, ¿cierto? Entonces, si ustedes le dan clic a cualquiera de esos paneles, pues él inmediatamente nos lleva a la hoja de cálculo donde están definidas, pues, digamos, los elementos iniciales para poder empezar todo el análisis financiero. Inicialmente comenzamos con el año en el que estamos. Ustedes pueden digitar inclusive cualquier otro año. Si yo le digo acá 2020, ¿cierto? Entonces automáticamente cambia la serie hasta una proyección normalmente que dicen nuestros financieros que son 5 años, ¿cierto? Como estamos en 2019, pues entonces eh, establecemos 5 años hasta el 2023. Una de las consideraciones importantes a tener en cuenta para poder llenar esta tabla, inclusive aquí muy bien nos lo dice, que se deben consultar los indicadores económicos de proyecciones financieras establecidas por el Banco de la República o Bancolombia, ¿cierto?
Para poder hacer eso, pues normalmente lo que uno hace, permítame en un momento, si me deja pues esto, vamos a mirar acá. Entonces uno se va a su buscador de preferencia y busca indicadores macroeconómicos Bancolombia, ¿cierto? Normalmente son tablas macroeconómicas y en esas tablas macroeconómicas aparecen actualizadas por trimestre. Entonces, la última que ha salido hasta el momento es de enero del 2019. Es un PDF que uno puede leer, que uno puede descargar, ¿cierto? Y entonces acá en estos indicadores están, digamos, establecidos desde el 2019 hasta el 2023 las proyecciones que se esperan en esos 5 años en función de unas tasas que van a variar precisamente lideradas por el Banco de la República. Entonces normalmente si uno mira el Producto Interno Bruto y su variación porcentual, empieza con un 3,2% y en el 2023 estará al 3,4%. Esas son proyecciones y por eso están en rojo, ¿cierto? Otro de los datos interesantes es la inflación, ¿cierto? Que la tenemos acá, esa inflación, si ustedes pueden ver, también empieza con un 3,4 y termina en un 3. Y digamos que tasas, precio promedio y la DTF, que es otra de las tasas interesantes que se pueden analizar. Entonces ustedes ven aquí sus valores, ¿cierto? Entonces, con base en esta información de los indicadores macroeconómicos, entonces lo único que tengo que hacer es transcribir esa información en mi simulador financiero, ¿cierto? En ese simulador financiero, exacto, entonces transcribo esa información acá, paso para acá el índice del precio al consumidor, la DTF, el Producto Interno Bruto y la inflación. O sea, hace que lo único que tenemos que hacer acá es transcribir la información de esos datos. Como les digo, son trimestrales y por ahora vamos a enero del 2019. Debe estar que sale ya la de abril, ¿cierto? Marzo, abril debe estar que sale. Hay que estar pendientes. Ahora, viene un tema de impositivo, que es normalmente lo que, digamos, el gobierno establece precisamente para las operaciones comerciales de cualquier pyme o mediana o grande empresa. Claro que hay que tener en cuenta las excepciones que hay para los microempresarios. No recuerdo muy bien, pero si no estoy mal, de pronto Carlos puede tener más actualizada esa información que yo alrededor de microempresarios que cuando comienzan con 0 años no tienen que pagar precisamente el 35% de impuesto a las ventas. Creo que al partir del segundo año empiezan con el 6, 7%, al tercer año aumenta como al 12 o al 13, al tercer año aumenta como al 20 y algo. Bueno, habría que consultar bien eso. Pero el hecho es, contame, Carlos. A ver, primero, el impuesto de renta en este momento para el año 2018-2019 está en el 33%. Ah, bueno. Segundo, las excepciones tributarias depende del tipo de microempresa y del tipo de bien que produzca. Hay algunas excepciones tributarias donde él sí va a pagar, pero los impuestos empiezan a partir del 25%. Ah, bueno, entonces tenía toda la razón al decir que Carlos está más actualizado en ese tema. Listo. Entonces, en caso de que tengamos dudas, pues simplemente consultamos la tasa de impuestos, que es la que nos dice Carlos, a la que tengamos, digamos, en año vigente. Y precisamente lo debemos colocar, a pesar de que
si vamos a ser microempresarios o nuestros estudiantes apenas van a empezar con ese rol de ser microempresarios y especialmente pues en los trabajos de grado con énfasis en emprendimiento, es necesario colocarlo para que podamos tomar decisiones o que ellos tomen decisiones en relación a eso, al fin de cuentas, o si realmente no se va a pagar cuando se lleve a la vida real en el primer año de operación. Pero de todas maneras es necesario tenerlo en cuenta. El otro tema es la tasa mínima de rentabilidad. Esta normalmente está estandarizada en un 18% y esta es fijada por inversionistas. Cuando un inversionista de alguna manera establece algún interés sobre un proyecto en específico, pues digamos que el mínimo con el cual se comienza es el 18%, pero cuando se sientan a negociar, pues ya esto puede llegar a cambiar. Viene el tema del plazo de financiación, que es lo que normalmente los bancos establecen que es su máximo, que son 60 meses. El día de proveedores es pago de proveedores, que son 30 días, pero esto también puede cambiar dependiendo de la negociación que se haga con ellos. Los días de cartera máximos al momento de nosotros cobrar cuentas, que eso normalmente se llama cuentas por pagar, por cobrar, perdón. Entonces uno le dice al estudiante, dependiendo del diseño que tenga en el plan de mercadeo, que en el plan de mercadeo se establecen precisamente estos días de cartera. Y la tasa de crédito efectiva anual, esta normalmente que colocamos acá es mensual, pero aquí está establecida la fórmula por métodos de matemáticas financieras que nos los lleva a una tasa efectiva anual. Listo. Entonces, aquí normalmente el simulador lo que nos dice es haga cambios en las celdas que están en azul. Entonces tenemos que hacer modificaciones precisamente en estas celdas. Entonces, por ahora, estos son los datos básicos para el simulador financiero. ¿Alguna pregunta al respecto frente a esta primera hoja? Compañeros. Tierra llamando a compañeros, cambio. Carlos, no. Por ahora no. Ah, bueno. Por ahora Listo. vamos bien. Excelente. La segunda hoja tiene que ver con los costos y los gastos, y aquí es donde hay que tener un especial cuidado con los estudiantes, inclusive hasta para nosotros mismos si queremos pues como iniciar algún negocio o alguna operación en especial. Resulta ser que, y me gusta muchísimo que Carlos esté también en este encuentro porque como ustedes bien saben, yo no soy financiero ni soy contador, sino que me ha tocado aprender esto sobre la marcha. Entonces, hablar de los costos variables significaría hablar sobre todos aquellos costos que hacen una estrecha relación con la producción o el diseño del producto o del servicio. O sea, hace que todos los costos que estén involucrados, como temas de mano de obra directa, como temas de materiales e insumos, inclusive todo el tema de agua, luz, teléfono, que esté involucrado directamente con la fabricación del producto o del servicio, tiene una estrecha relación con los costos variables. Y por eso, dime. Hagamos una claridad aquí para que entendamos, y lo que se está mostrando ahí es perfectamente como se debe de hacer. Sí. Esto que estamos viendo ahí se llama una hoja de costos. Sí. ¿Sí? Una hoja de costos establecida para los costos variables. Entendamos que costos viene a ser lo que se invierte para luego obtener un resultado económico. O sea, la inversión para después obtener una utilidad. Estás hablando de los tres elementos del costo, que son los que integran el costo de un bien o un servicio. Y en este caso sería la materia prima, que lo conocemos como materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Ojo, yo también diría una cosa, yo no cambiaría la materia prima por materiales directos, porque los materiales indirectos también es una materia prima,
pero hacen parte integral de los costos indirectos de fabricación. Sí, totalmente de acuerdo, Caliche. Gracias, mío. Entonces, en esta hoja, como les había dicho anteriormente, eh, los cambios que se van a hacer aquí van a ser precisamente en las celdas azules. Y lo que nos va a arrojar precisamente es esta suma, y esta suma será el total del costo variable por unidad. Por eso cuando tenemos aquí productos, estos productos como tal, uno le dice al estudiante, bueno, ¿usted cuántos productos o servicios pretende sacar al mercado? En ese sentido, pues entonces ya el estudiante es el que define, el que diseña cuántos productos, pero eso lo tiene que traer bien claro desde el estudio de mercados, desde la inteligencia de mercados, desde el mismo plan de mercados y desde el mismo plan de ventas. Todas esas situaciones se diseñan precisamente en un objetivo, en el primer objetivo que se desarrolla en el trabajo de grado, que es diseñar o hacer un diagnóstico de la situación actual del mercado a través precisamente de la validación de un estudio de mercados. Entonces, ahí es donde se definen los productos y dependiendo de los productos, entonces el chico empieza a decir, listo, bueno, ¿cuál va a ser mi mano de obra directa? Va a ser tanto. ¿Cuántas unidades realmente son las que voy a sacar al mercado? Tantas. Entonces, normalmente empiezan a hacer estos cálculos y finalmente llegan al total del costo variable por unidad, ¿cierto? Pero recuerden, bueno, aquí hay otra cosa también muy importante a tener en cuenta, que no solamente el estudio de mercados hace parte de, pues ahí inicialmente del diseño del producto y del servicio, pero en el estudio técnico operativo es donde se definen qué mano de obra se va a utilizar, en qué cantidades, cuántas horas le va esta mano de obra a dedicar a la fabricación del producto o del servicio. Además, en el estudio técnico también se deberá tener en cuenta las materias primas e insumos que están involucradas en la fabricación del producto, y cuando estamos hablando de servicios, entonces hay que también, yo creo que en estos días estábamos hablando de las 4I del servicio, entonces dependiendo de las 4I del servicio, qué materiales y qué insumos son necesarios. De por sí, cuando estamos hablando de prestación de servicios, en la prestación del servicio la materia prima es la misma mano de obra y los insumos son las herramientas, o inclusive se pueden traducir insumos a través de servicios como papelerías, bolígrafos, etcétera, etcétera. Eso se convierten en los insumos para la prestación del servicio. Entonces todas esas cosas hay que sabérselas explicar a los estudiantes para poder que organicen este tema. Listo. Y como Caliche decía, pues el costo es recuperable, ¿cierto? El costo es recuperable porque es una inversión que se hace precisamente para la transformación del producto o del servicio, y lo que pretende de alguna manera el proyecto es poder recuperar esa inversión que se hace en costos variables. Muy bien. Carlos, perdón. Dígame, mi señora. El jefe está pidiendo la palabra. Bueno, don Pablo. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, jefe. Muchas gracias por invitarme a la reunión. Reiterar la felicitación que expresó ayer muy de primerito Dulfay, que luego todos ustedes le compartieron a Diana y a Nicolás. Excelente ese logro en relación con este primer artículo de investigación del trabajo que ellos han venido avanzando desde hace un año y medio, que se adentraron ya de lleno al componente de investigación. Entonces, muchas gracias e invitarlos a que continúen con esa misma energía y a seguirnos aportando en los procesos al grupo de investigación y al programa en sí mismo y a la facultad. Entonces, muchas gracias. Segundo, Carlos, tengo una inquietud. En esta hoja de cálculo, donde de primerito yo, emprendedor, plasmo en cuál hojita, primero que todo, el presupuesto de ventas que es esperado en cantidades.
Por bueno. ejemplo, Eh, en la línea de hogar yo me propongo vender sábanas y ejemplo y fundas. Donde en esta hoja de cálculo yo, emprendedor, primero plasmo el que pudiera ser el presupuesto de ventas, digamos, por mes y el primer año y la proyección para los 5 años, o los Deben 4 ser que los vaya a datos de proyectar. mercadeo. sí, exactamente como Carlos lo dice. Yo ya había mencionado que hay un módulo que en ese módulo es el estudio de mercados y que el estudio de mercados comprende tres elementos: la inteligencia de mercados, el estudio de mercados y todas las estrategias de mercadeo, o sea, en el plan de mercadeo. Y ahí está el plan de ventas. En el plan de ventas es donde hago las proyecciones. Carlos, casi no se te oye como doble, como lo más de raro, no sé. No te Mm, Ya, entendí ya, listo. nada. Lo que pasa es que el decano había dejado abierto el micrófono. Ah, ya. Correcto, en eso estoy de acuerdo, Carlos, pero aquí, digamos, en esta herramienta Excel, donde yo de una vez me llevo ese presupuesto de ventas que logré presupuestar de acuerdo a lo que el mercado me dijo, de pronto una encuesta que apliqué, bueno, entonces aquí ¿dónde, está. Miren, dónde está aquí ese está cuadrito aquí que en los después tal datos vez... del mercado. Sí, Mírenlo ahí. Entonces aquí en los datos del mercado tengo los productos, las cantidades que se supone que voy a vender. Aquí debajo están los precios, entonces serían las cantidades multiplicado por los precios que nos daría precisamente la proyección de ventas. Aquí en los datos del mercado, don Pablo. Listo. listo, muy bien, ahí le voy a ir preguntando a medida que vaya hilando usted entonces el tema, sí, Bueno, continúe. muy bien, entonces volviendo al tema de los costos y los gastos. Entonces, digamos que aquí hay otro tema adicional que se llaman los gastos fijos. Y entonces aquí, hablando de los gastos fijos, costos o gastos fijos, recordemos que el costo es recuperable, el gasto de por sí no es recuperable, pero que es totalmente necesario porque se supone que el costo o gasto fijo es aquel que no está directamente involucrado con el proceso productivo, pero que también hace parte de las operaciones administrativas de la empresa. En ese sentido, Caliche, no sé si vos tenés algo que decir ahí en ese tema de los costos y los gastos fijos. No, no, ahí lo estás diciendo muy claro. Lo que pasa es que aquí sí me queda, por este cuadro que estás mostrando, dos inquietudes básicamente. Estoy hablando de estos servicios públicos, agua, luz y teléfono, todos, sobre todo el agua y la luz, sabemos que tienen un componente que son semivariables. ¿Por Ajá, qué son exacto. semivariables? Porque tienen un Ujú. componente fijo y un componente Variable. variable de acuerdo al consumo. No Exacto. sé si solamente se está teniendo en cuenta el valor del consumo, perdón, del valor del componente fijo. Y Sí. la segunda pregunta es, en este valor de, estoy viendo como un salario de la secretaria y el supervisor, en este caso esos costos, está bien que sean un costo fijo, no sé si la secretaria realmente la podemos tomar como un costo o como un gasto, el supervisor sí lo podría tomar como un costo, pero ¿cómo hicieron para calcular ese valor? Es decir, todos sabemos que para calcular el valor de un empleado, no solamente hace parte de esto, el salario más el auxilio de transporte, sino todo el factor de la carga prestacional, de las prestaciones sociales directas y las prestaciones sociales indirectas. Es decir, ahí las están tomando o las tienen que tomar por otro lado, por aparte. O habría forma de que a este simulador le involucráramos una tablita para que ellos saquen ese valor. Bueno, Caliche, entonces por aparte, mira, normalmente lo que yo hago con mis estudiantes es decirle lo que tú estás precisamente diciendo. El tema de agua, luz, teléfono, tienen elementos semifijos y semivariables. Y dependiendo de la idea de negocios, vuelvo e insisto que cuando estamos hablando de ideas de negocio o proyectos con énfasis en emprendimiento que se enfocan al servicio, hay que tener
un especial cuidado con qué servicio es. Porque si yo me voy con un tema, por ejemplo, de que el chico quiere montar un hotel, la misma prestación del servicio se convierte en el proceso productivo. Y entonces dentro de esa prestación del servicio, que se considera como el proceso productivo, hay que saber identificar qué es semifijo y semivariable. Entonces, como a veces los estudiantes suponen tantas cosas, suponen tantos valores, normalmente lo que yo les digo es que destinen un porcentaje de estos servicios públicos para la parte administrativa y otro porcentaje para la parte productiva. Entonces uno normalmente, ¿qué piensa? Que la parte productiva es la que gasta más agua, luz y teléfono, entonces debería haber un porcentaje mayor y ese sería semivariable que se transfiere precisamente a la producción. Y el otro porcentaje se transfiere a la parte administrativa, entonces ese quedaría como semifijo. Ahora, cuando tú hablas de precisamente de los salarios, normalmente yo les digo, porque como están apenas en temas de diseño, no lo están llevando precisamente a un concepto real, yo les digo que todo ese tema prestacional, parafiscal y deducciones y todo lo demás, pues que hagan simplemente que tomen el salario y que multipliquen por 1.53. Eso significa un 53% por encima del 100, pero si uno suma todos los factores que están implicados en ese factor prestacional parafiscal y deducciones, al sumar todos esos porcentajes nos dan como el 60% en unas empresas, en otras dan como el 62, el 63%, implicando pues ARL, implicando dotación, riesgos profesionales y todo eso. Entonces, como este simulador, como muy bien lo dijiste, no tiene pues como ese cálculo tan detallado, entonces al revisar yo el simulador yo también me di cuenta de eso y digamos que la solución que yo encontré precisamente para este tema fue exactamente ese, sumarle, Carlos, multiplicarlo por 1.53 o ya en su defecto si lo quieren hacer completo, pues entonces lo llevamos al 1.63. Dime. Carlos, en la parte de abajo está discriminado. Baje un poquito, A ver, yo veo. O entonces fue que no lo vi. más para abajo. Ahí está. Sí, pero es exactamente lo que estoy diciendo. Salario. Sí, se lee. Y acá, mira que yo hice. ah, bueno, por 1.52. Bueno, yo le estoy diciendo aquí 1. Pero este es para los salarios de la parte administrativa, ¿cierto? Aquí lo estamos, no sé si aquí también, para los costos fijos, costos variables. Bueno, eso habría que entonces revisarlo. Hay que mirar porque si se calcula como, arriba se calcula mano de obra directa por cada uno de los productos. O si no lo están calculando unitario, lo suman abajo como costos o gastos fijos. Sí. Bueno, listo. No sé, Caliche, pues esas son las explicaciones que te puedo dar y a los demás frente a lo que he hecho yo normalmente, ¿cierto? No, está bien, está bien, está bien. Trabajar con un factor prestacional del 53% es un factor estable. Sí. Yo estoy de acuerdo con eso y además estamos haciendo proyecciones, no estamos sacando valores totalmente exactos, Exacto. los cuales no nos los va a dar hasta que veamos el comportamiento real de la organización. Bueno, listo. Menos mal. Carlos, el jefe está pidiendo la palabra, jefe. Don Pablo. Bueno, muy bien, hoy estoy preguntón. Carlos, yo también en capacitación me orientaron para como solventar un poco esa situación de que efectivamente la producción de tangibles o intangibles
asumen un componente de variable según el número de unidades y un componente de fijo también. Entonces a mí me orientaron efectivamente, por ejemplo, ese cuadro de la nómina que usted tiene ahí, más la carga prestacional, se determina como un costo fijo que se llevaría arriba ese gran total, 80 millones de pesos, por ejemplo, en costo de nómina, lo incluiría ahí, por ejemplo, encima del ítem de agua. Entonces, un costo fijo en nómina, de ahí para abajo agua, luz, teléfono, esa secretaria si ya estaba allá abajo, ojo, no ir a repetirlo, ese supervisor si estaba abajo, no repetirlo, mantenimiento si es una persona, no repetirlo, y cuando ya tengo todo ese total de costos fijos mes, ejemplo, en 105 millones, lo multiplico por los 12 meses, me da 1.200 millones, y luego lo divido, y por eso te preguntaba por el cuadro de presupuesto detallado en unidades esperadas de vender de cada producto, porque esos 105 millones dividido 50.000 unidades, me dice un promedio de costo fijo que asumiría cada unidad, indiferente del producto o del servicio, sino que cada uno asume ese componente de costo fijo. Así me lo enseñaron a mí, así lo he orientado, y de pronto permite un valor más aproximado al costo fijo unitario que asume cada producto o cada servicio, más el variable que sí va pues vinculado directamente con la materia prima directa. Bueno, eso es cierto, pero en la vida real no lo es. Sí. ¿Por qué? Porque yo no le puedo determinar un costo fijo, como usted lo está diciendo, por promedio a dos artículos diferentes. Tengo que mirar cuánto fue el prorrateo, por prorrateo. Me explico, no es lo mismo un artículo que se demora 2 horas produciéndole un costo de 5.000 con un artículo que se demora produciéndole 1 hora y tiene un costo de 2.000. El costo fijo no puede ser igual para ambos. Sí, Carlos, de acuerdo en cuanto al costo fijo. Pero es que lo que yo me refiero, por ejemplo, yo gerente, usted me nombra gerente de su empresa, yo me voy a ganar 2 millones de pesos, venda o no venda. Si vendo 100 unidades, usted va a decir, de su sueldo a cada producto como costo fijo le voy a asignar esto porque fue la venta lograda. Pero si vendí 500.000 unidades, el costo fijo unitario, pues se optimizó. Entonces, pero así me lo orientaron y me lo enseñaron, claro que es válido. O sea, ese cuadro que está mostrando ahí, el esquema, el simulador que está presentando Carlos está muy bien, y ese es también, sino que fue a manera pues de comentario de cómo también me han orientado a mí como para solventar el tema de la aproximación de costos fijos y variables. Bueno, de todas maneras yo les estoy mencionando es cómo yo he orientado a mis estudiantes en este simulador, ¿cierto? Vuelvo e insisto, porque como ellos no tienen algo real y están trabajando sobre un supuesto, pienso yo, y con el respeto de los demás, pienso yo que puede ser la mejor manera y de pronto evitarles tanto como tanto tropiezo, porque esto es de mucha minucia. Entonces, como es de mucha minucia y digamos que si para mí fue algo dificultoso entender bien cómo manejar el simulador financiero, que se supone que tengo más o menos un conocimiento de costos y de finanzas. Imagínense para los estudiantes que tienen conocimientos básicos de 1 o de 2 semestres en temas contables y financieros. Entonces, por eso lo explico de esta manera. No sé si me estoy haciendo entender. Sí, Carlos, no, muy bien. Continúa, por favor. Bueno, ok. Ya cuando ya tengo esto, entonces paso a la base de datos del mercado, que era lo que me estaba preguntando don Pablo. Listo. Ustedes saben que las celdas azules son las que se deben modificar, ¿cierto? Y aquí tenemos unas celdas azules que es el porcentaje de crecimiento, ¿cierto? Aquí las tengo yo vacías, siempre las mantengo vacías para poderle explicar al estudiante qué hay que hacer con eso. Pero enseguida lo miramos. Para poder llegar precisamente a esto, a las proyecciones de ventas, poder llegar precisamente al precio del producto y para poder llegar a las producciones, entonces aquí dice el simulador que por favor agrupe por categorías. Normalmente
en temas de mercadeo, y de pronto Ross me puede corregir en esto, que ella es la experta en este tema. eh, en temas de mercadeo se habla mucho de unidades estratégicas de negocio. Yo conozco comunidades estratégicas de negocio, aquellas líneas que son macro para el diseño del negocio y que a través de ellas se pueden derivar los productos y los servicios. Me explico mucho mejor. Supongamos que yo tengo una línea de hogar desde el punto de vista de la lencería. Entonces mi línea de negocio es precisamente esa, línea hogar. ¿Cuáles son los productos y servicios que se derivan de esa línea de negocio? Entonces pueden ser sábanas, cubrelechos, cobijas, almohadas. Entonces ahí ya tengo 5 productos. Entonces, por eso el comentario aquí donde dice enumere productos y servicios a ofrecer, si son más de 5, agrúpelos por categoría. Entonces es agruparlos por líneas de negocio. En ese sentido, pues entonces, si son solamente 5 productos, el simulador tiene capacidad para 5 productos. De por sí, cuando se presentan los trabajos de grado con énfasis en emprendimiento, pues si son más de 5 productos, para mí de alguna manera genera como una especie de duda, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno apenas empezando como emprendedor y de una vez sacando 5 productos, pues sería muy chévere, pero se le complica un poco los cálculos. Pero en fin, entonces, ¿a qué quiero llegar? Que listo, defino los productos, pero antes de definir los productos debo diseñar mi mercado. Entonces, en ese diseño del mercado me traigo unos daticos que se supone que los debo de tener en el plan, que salen de la inteligencia de mercados y que sale del plan de mercadeo. Resulta ser que debo tener en cuenta 2 cositas principales. Una cosa que se llama el mercado potencial, que el mercado potencial es todos aquellos posibles clientes que, entre comillas, se supone que me van a comprar el producto del servicio. Se supone. Y debo tenerlo en cifras. Y esas cifras, pues obviamente, deben ser consultadas y orientadas precisamente en el estudio de mercados. Entonces aquí hay un ejemplo. Yo supongo que mi mercado potencial son 2.350.000 personas, pero yo como emprendedor, para sacar y producir 2.350.000 productos o servicios, es como complejo, es una falacia. Entonces diría yo que arranco para el mercado objetivo, y entonces en el mercado objetivo yo necesito sacar de este total del mercado potencial, que es la torta completa, mi pedacito de torta. Hágase de cuenta de que están cumpliendo años, y imagínense una torta de esas de chocolate, sabrosita, rica, deliciosa, con buena crema de chocolate y un buen vaso de leche. Uy, se me hizo agua en la boca, pero bueno, en fin. El asunto es que voy a sacar mi pedacito de esa torta de chocolate. Entonces, aquí es donde viene, digamos, la manera en cómo yo lo hago, y Ross de pronto me corrige. Normalmente yo tomo de esa torta gigante un pedacito, y ese pedacito lo transcribo en función de un porcentaje. En este caso estoy hablando del 0,01 en decimal, o sea que estoy tomando el 1% del mercado, el 1. Entonces ahí es donde el estudiante empieza a diseñar precisamente cuántas cantidades son las que va de alguna manera a producir y a validar contra el plan de mercadeos y el plan de ventas que diseñó. Entonces es importante tener presente eso. Y entonces, bueno, ¿y cuánto me da el 1% de 2.350.000? Entonces ya de producir 2.350.000 productos de cualquier cosa, pasamos a 23.500 unidades. Y entonces uno dice, venga, pero ¿y eso en qué tiempo? Entonces aquí viene de pronto otro truquito, pues que lo manejo yo y que así de alguna manera lo he venido aprendiendo
en el ejercicio profesional, ¿cierto? Entonces digo yo, 23.500 dividido 12, que sería nuestro primer año de operación, 12 meses, entonces me darían 1.958 unidades. Y si yo transcribo esas 1958 y supongo que trabajo 25 días al mes, entonces estaría sacando 78 unidades día. Y si yo quisiera llevar esto de pronto un poquito al más detalle, entonces tomaría este valor y lo dividiría sobre las 8 horas laborales. Entonces me daría casi 10 unidades por hora. Y entonces ahí es donde el estudiante, la persona, empieza a decidir, venga, pero yo apenas empezando, tengo que contratar tantas personas, mis recursos son limitados para comprar materias primas, para pagar un arriendo, para pagar una cantidad de cosas. Si seré capaz de producir 10 unidades hora, sabiendo que solamente voy a tener 2 personas en el proceso productivo. Es más, ni siquiera voy a tener capacidad para contratar persona directamente, sino que yo, que soy el dueño del proyecto, que yo soy el dueño de la empresa, de esa posible empresa, me voy a dedicar inclusive, entre comillas, a producir, a vender, a administrar el negocio, y más sobre todo si soy un estudiante, un solo estudiante haciendo el proyecto, y me estoy imaginando a futuro yo solo montando esa empresa y sacando 10 unidades al día. Entonces ahí es donde el estudiante llega y dice, uy, no, yo no soy capaz con eso. La verdad me queda como complicado, y ese es el tipo de cosas que hay que hacerle ver al estudiante. Entonces, en ese sentido, ¿qué toca hacer? Toca redefinir nuevamente el mercado objetivo. Entonces, en vez de eso, yo digo, no, pues que con el 1%, a pesar de que se vea tan pequeñito, eso es mucho para mí para empezar un nuevo negocio. Entonces, en ese sentido, la intención es modificar mi torta. Entonces mi torta tiene que ser más pequeña. Si ese es el 1%, entonces probemos, por ejemplo, con el 0,5%. Entonces en ese caso sería, o le agregamos otro 0 y un 5. Estamos hablando del 0,5%. O sea, es el 0,005 en decimal. Entonces miren cómo cambian nuestras cifras. Pasamos de 23.000 a 11.750 unidades, y ya nos baja la producción diaria casi que a 5 unidades, o sea, la mitad, ¿cierto? La mitad. Y entonces ya dice, no, ya con eso yo ya me siento más cómodo, ¿cierto? Y al sentirme más cómodo, entonces yo ya con este dato empiezo a construir realmente las unidades que voy a vender. Ahora, hay otra cosa que hay que tener en cuenta. Si es un solo producto, pues listo, súper chévere, esta va a ser la cantidad que voy a producir en el año. Pero si son varios productos, entonces yo ya tengo que pasar a otra fase, y es definir mi porcentaje de participación de ventas en el mercado. Yo tengo que, vuelvo e insisto, que esto es un tema de minucia, y cuando hablo de minucia es hacerle entender al estudiante cómo debe ser el diseño más adecuado, especialmente en condiciones pesimistas, no muy optimistas, porque estamos trabajando sobre supuestos. Pero la idea es que ellos puedan entender realmente qué es lo que están haciendo desde el punto de vista de los números. Entonces, en ese sentido, compañeros, uno empieza a decir, bueno, normalmente en el mercado lo que a mí me enseñaron es cuál es mi producto líder o cuál es mi producto punta de lanza. Entonces, dependiendo de cuál va a ser mi gancho para atraer precisamente a los clientes, entonces a lo mejor a ese le puedo dar un mayor porcentaje de participación del mercado. Entonces, la idea es repartir mis productos, que son
4 o 5 máximo, como lo tiene precisamente el simulador, y decir, vamos a repartir esos productos en función de un porcentaje de participación del mercado. Entonces vamos a decir, venga, yo voy a tener participación, presencia del primer producto con un 25%, el segundo con un 35%, eso lo define precisamente el estudiante, la persona, pero se le explica realmente que esto en una sumatoria tiene que dar 1, porque estamos hablando de una participación del mercado de estas unidades en función de 4 productos y que eso nos debe dar un 100%. Entonces, si yo digo, por ejemplo, que si yo voy a tomar esta producción total que es al año y la multiplico precisamente por esos porcentajes, yo voy a decir que del primer producto voy a vender 2.937 unidades. Lo mismo hago con el segundo producto, entonces tomo este producto, la total, la multiplico por 0.35, voy a vender un poquito más, que son 4.112 unidades. Una vez tenga definido todo este tema, entonces ahora sí, vengo para acá y digo, año 2019, según mi porcentaje de participación, monto todas las unidades que voy a vender, ¿cierto? Y empiezo a diseñar la proyección de la producción, porque esta es la proyección de la producción. Cuando ya, vuelvo e insisto, estos datos que están acá, este ejercicio que acabo de hacer aquí, yo ya lo debía haber hecho en el plan de mercadeo y en el plan de ventas. Esto yo ya lo debía haber hecho, ¿cierto? Y otra cosa muy importante, este porcentaje que se me hizo, se me perdió, aleluya, cada cual con la suya, ¿dónde andamos? Bueno, está un poquito más abajo, enseguida aquí, el porcentaje de crecimiento, listo, que no se nos olvide ese tema. Entonces, resulta ser que debe haber un incremento en la producción porque se supone que la empresa irá creciendo exponencialmente a medida que vayamos avanzando, y por esto se llama proyecciones, perdón. Entonces, mire cómo está la fórmula. Dice que tomo el valor que yo calculé supuestamente en el diseño del mercado, me voy a los datos macroeconómicos de la celda C8 y vuelvo y le sumo este valor para que me dé precisamente el aumento de cantidades para los años, y así consecutivamente va tomando el anterior hasta llegar al 2023. ¿Qué dato es el que hay precisamente en el C18? Si yo me devuelvo a los datos macroeconómicos, el C18 es precisamente el producto C18 o C8, creo que era C8, es el Producto Interno Bruto, el Producto Interno Bruto. Entonces, de acuerdo a eso, este dato irá incrementando. ¿Por qué el Producto Interno Bruto? Porque ese es el que se supone que va incrementando alrededor de una economía desde el concepto macro. Entonces, de acuerdo a eso, estos incrementos son los que se generan para poder tener unas proyecciones, que es lo que sigue aquí, que es el cálculo del precio. Y ya el precio lo calculamos con otros datos macroeconómicos. Miren que aquí es el C6, que es el índice del precio al consumidor. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, antes de seguir, preguntas. Tierra llamando a compañeros, cambio. Carlos, no, pues no sé si de pronto los compañeros tienen alguna pregunta. Bueno, como que no. En realidad muchas, pero hay que ver con cada proyecto, porque es que por lo menos yo no soy nada, mi profesión no tiene nada de base, nada financiero, entonces para mí sí es muy difícil entender eso, pero ahí estoy con los videos de Carlos, y que los estudiantes también le entendieron muy bien a Carlos cuando les explicó
en seminario toda la proyección financiera. Entonces ahí vamos. Listo, listo, Sí, Ros. lo que dice Ross es totalmente cierto. Como todos los proyectos tienen una connotación diferente, como les digo, hay unos que se van por producto, hay otros que se van por servicio, hay otros que se van por comercialización, ¿cierto? Entonces todos tienen una connotación diferente, entonces hay que saber entender realmente qué es el proyecto y cómo esto realmente impacta el ejercicio financiero de cada uno de ellos. Listo. Para el tema de precios. Entonces, para el tema de precios tenemos que hacer algo diferente, ¿cierto? Resulta ser que por eso es importante, y a lo mejor por eso ese debate entre Caliche, Don Pablo y Migo, eh, del tema de los costos fijos y del tema de los costos variables. Porque como estamos trabajando con números, yo no puedo calcular un precio basado en la competencia del mercado. Aquí como estamos trayendo los números, tengo que hacer un cálculo del precio basado en costos. Entonces, ¿qué pasa? Me traigo precisamente las sumas de los costos fijos y los costos variables. Todas esas sumas, miren que por eso de aquí viene, esto está ligado allá a esta hoja de cálculo de costos y gastos. Miren lo que ahí está la fórmula. Entonces ahí me traigo todos los costos, son los costos totales por la operación. Pero resulta ser que estos costos totales de la operación, yo tengo que hacer una subdivisión en función de un porcentaje. Entonces, ¿qué pasa? Yo tomo estos costos y de estos costos totales de la operación empiezo a sacar mi porcentaje en costos totales unitarios, ¿cierto? Según mi porcentaje de participación del mercado. Según mi porcentaje de participación del mercado. ¿Eso con qué fin? Con el fin de saber qué costo le pertenece a la referencia número 1, a la referencia 2, a la referencia 3 y a la referencia número 4. O que estoy hablando del costo total, pero si yo quiero saber el costo total unitario, pues divido sobre las cantidades que diseñé. Entonces miren que aquí este pedazo está formulado en función del número de unidades que yo diseñé acá. Mírenlo acá, ¿cierto? En este primer año de operación. Divido sobre ese número de unidades y obtengo precisamente mi costo total unitario por cada referencia. Aquí están involucrados los costos fijos y variables de manera general, pero por unidad, entonces yo digo que el primero es este valor, este y este y este. Listo, que es simplemente dividir sobre las cantidades. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo ya tengo mi costo total unitario, a mí me enseñaron que el precio de venta unitario, desde el punto de vista de los costos, es el costo total unitario dividido 1 menos el porcentaje de utilidad. Recuerden que esto es un ejercicio académico. Si yo lo quisiera llevar a la realidad, pues aquí en la parte de arriba tendría que sumarle el IVA, ¿cierto? Pero como estamos haciendo un diseño, vuelvo e insisto, esto es un diseño, es un supuesto financiero, entonces yo lo trabajo de esa manera. Si ustedes lo quieren, si le quieren sumar aquí el IVA, o sea, hacia acá más el 1.19, ¿cierto? O pues, pues más no, pues si yo le digo 1.19 sería por 1.19, pero si es más, entonces sería el 19%. Listo. Entonces aquí también hay que entender una cosita, que este porcentaje de utilidad también uno tiene que decirles a ellos, hombre, el porcentaje de utilidad uno lo maneja desde el 0% y cuando uno maneja un porcentaje de utilidad del 0% está diciendo que mi costo unitario es mi precio de venta. Cuando uno maneja el 0%, o sea, de que estoy comprando huevos para vender huevos. Pero cuando decimos que el máximo del porcentaje de utilidad puede llegar al 100%, pero eso no es verdad porque cuando uno mira el mercado,
Hay productos que tienen el 200 y hasta el 300% de utilidad y uno como usuario cuando uno va a ir al mercado a comprar ese tipo de cosas uno no se da cuenta. Entonces, siempre es bueno mencionarle a los estudiantes y manifestarles, venga, hombre, desde el punto de vista ético, maneje un porcentaje de utilidad acorde a los precios del mercado. Entonces, maneja un 20, un 30, un 40% y dependiendo del resultado que te dé, comparas con el precio de la competencia y al comparar con el precio de la competencia, tú decides si ese porcentaje de utilidad es el que quieres o si le vas a aumentar un poquito más o le vas a quitar un poquito menos. Pero esas decisiones por lo general están basadas en valor agregado y valor de la innovación del producto o del servicio que se le está entregando a los clientes. Entonces, si con mi producto y mi servicio yo estoy generando un valor agregado y una innovación que no la tiene la competencia, entonces yo podría manejar un porcentaje de utilidad donde realmente ese precio que se va a generar por ese cálculo, el cliente tendrá la capacidad de pagar por él y por ende, pues entonces lo establezco y lo estandarizo. Pero si yo estoy hablando de precios donde mi producto y mi servicio en vez de ser competitivo es comparativo, entonces significa que estaríamos peleando por la guerra del centavo y entonces habría que modificar el porcentaje de utilidad. Ahora, no es la única variable que se tiene que manejar alrededor de esto, sino que desde el punto de vista de la administración de empresas, uno dice, listo, una de las variables que puedo modificar es el porcentaje de utilidad, pero si yo soy un buen administrador de empresa, entonces me tendría que también ir a gestionar costos y gastos, donde minimizo, donde puedo, digamos, aumentar o disminuir costos y gastos para poder obtener una mayor ganancia al momento de establecer mi precio de venta. Pero eso son cosas, como vuelvo y les manifiesto, que hay que decirle a los estudiantes para que ellos entiendan cómo se manipula este ejercicio. Entonces acá, miremos, tomo mi costo, aquí establecimos una utilidad del 20%, la llevé a número decimal, aplicando la fórmula como está aquí planteada, una referencia absoluta porque este valor es único, simplemente deslizo y calculo precios. Entonces ya tengo acá que mi costo de producción es de 3.101 pesos, pero ganándole el 20% sería de 3.876 pesos mi precio de venta. Entonces este valor es el que esos valores son los que me traigo para acá, mírenlos acá, ¿cierto? A veces me pongo a jugar con esto y pues empiezo a hacer cositas chéveres ahí. Entonces todos esos precios los traigo para acá. Y ya automáticamente estos se calculan, ¿cierto? Estos se calculan y cuando estos ya están calculados, entonces en esta proyección de ventas aparece el número de unidades multiplicado por el precio de venta y nos da las ventas totales, que es una de las preguntas que me estaba haciendo ahora don Pablo. Ahora, este porcentaje de crecimiento, normalmente ese porcentaje de crecimiento debería estar establecido precisamente por el índice del precio al consumidor. Ustedes saben que eso cambia cada año. Entonces aquí uno coloca los porcentajes, por decir algo de un 2%, entonces miren cómo cambian los valores, ¿cierto? Esto todo viene formulado. Que voy a crecer en el año un 1%, por decir algo, eso también puede ser una política que viene desde el plan de mercadeo. Voy a crecer un 1%, entonces ya los valores cambian, ¿cierto? Entonces eso es una política que puede, vuelvo e insisto, que puede estar alrededor del plan de mercadeo. ¿Preguntas? Ajá. Aquí conmigo, allá con quién. No, nene, yo sigo diciendo lo Carlos. mismo. Está bien, Carlos. Sí, seguro.
Sí, pues, es decir, haciendo la moción de orden de lo que Rosemary acaba de expresar, igual, pues, es decir, si uno tiene pues alguna inquietud frente a esto, pues uno se acerca a ti para que Me niego. cualquier elemento lo podamos aclarar. Igual esta grabación va a quedar para todos, entonces va a ser muy especial lo que tú nos estás brindando el día de hoy. Ah, bueno, listo. Muy bien. Después, ¿qué viene? Viene el tema de inversiones. Hay que saber entender también que una cosa son los dineros que se invierten en la empresa para transformación y para las necesidades básicas de la operación de un negocio. Y otra cosa son los dineros que se invierten desde el punto de vista como activos de una empresa. Y estoy hablando de los activos corrientes y los activos no corrientes. Estoy hablando de maquinarias, muebles y enseres o cuentas como las de propiedad, planta y equipo, que es un activo no corriente, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, aquí se establece en el simulador muy claramente, hombre, ¿usted qué maquinaria y equipo necesita para poder prestar o fabricar ese producto o prestar ese servicio? Entonces aquí se le dice al estudiante, venga, relacione toda su tecnología necesaria para la producción de ese producto, para esa prestación del servicio. Esa tecnología pues tiene una depreciación, ¿cierto? Ya en esto es un, digamos, establecerle, uno en la red puede encontrar cuáles son los ciclos de vida precisamente de esos equipos y cuáles son los años. Entonces aquí por ejemplo tenemos un horno, su depreciación en vida útil es de 10 años, entonces su valor se divide sobre los 10 años y nos da precisamente la depreciación en función de ese cálculo. Por acá está el tema de muebles y enseres, ¿cierto? Entonces los compañeros o los estudiantes son muy dados, no, pero es que yo tengo mi propio computador, tengo mi propia máquina, entonces ¿para qué lo voy a relacionar ahí si no los tengo que comprar? No, señor, relaciónelos, haga de cuenta que no los tiene y es información financiera que el simulador debe tener en cuenta para que dé unos resultados finales muy acertados digamos, a una posible realidad. Entonces ahí se relaciona todo el tema de muebles y enseres. Viene el tema de equipos de cómputo, ¿cierto? Entonces aquí los computadores, impresoras, etcétera. Y viene el tema del capital de trabajo. En el tema del capital del trabajo, debemos entender que este capital del trabajo son todos aquellos elementos necesarios para que la operación del negocio mínimamente en un tiempo pueda arrancar. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos, por ejemplo, el aporte de los socios, necesitamos para pagar agua, luz, teléfono, arriendo, nómina, o sea, todos aquellos elementos necesarios mínimos para operar tan siquiera 3 meses, 4 meses o un semestre. Entonces todo eso lo necesitamos relacionar acá con sus cantidades y con su valor. Listo. Muy bien. ¿Qué más hay aquí? Por acá. Por acá. Entonces está el tema de terrenos. Si se tiene digamos, predestinado a comprar un terreno o si ya se tiene, pues también se debe relacionar con su precio en el mercado, ¿cierto?
el tema de vehículos, si se va a comprar, si se va a arrendar, si se va a hacer por modelación de rating, todos estos elementos financieros que se tienen precisamente para las compras de estos activos. Lo mismo pasa aquí en terrenos, que la modalidad, digamos, que se está usando hoy en día es el leasing habitacional, que es un subarriendo, y entonces, ¿cuál va a ser ese precio? Muy bien. Los activos diferidos, que los activos diferidos son aquellos valores que se pagan por anticipado. Entonces, si van a pagar arriendo por anticipado, si se va a pagar, no sé, el tema de los servicios públicos también por anticipado. Entonces, todo eso lo podemos tener como activos diferidos. Muy bien. Y viene el tema de aporte de socios. Es que como yo apenas voy a empezar el negocio, entonces cero pollito rayado. No, mire a ver si de pronto puede contar con algún aporte, porque es que los aportes no solamente son en dinero, sino también en especie. Habría que valorar precisamente esos montos. Entonces aquí están, por ejemplo, las inversiones en especie, y aquí debería de ser las inversiones monetarias. Se establece el capital de trabajo, como les digo, establecen un mínimo de tiempo de las operaciones. Aquí tenemos 3 meses, entonces automáticamente nos genera un valor de cuáles son las necesidades de capital de trabajo. Los días de existencia en inventario, dependiendo de la idea de negocio, del proyecto, se define esos días de existencia en inventario. Si son alimentos, pues mi recomendación es lo más rápido posible, como en este caso que son 15 días. Si es un servicio, digamos que la rotación de inventario se limita precisamente al personal, que es una de las 4 I del servicio, ¿cierto? Entonces, allí en días de existencia de inventarios, pues colocamos 0 si es un tema de servicios. El total de capital de trabajo, esto se calcula automáticamente. Recursos propios, como les digo, si los estudiantes tienen plática. Y finalmente, entonces nos dirá cuánta plática necesitamos y cuál debe ser el valor de crédito. Esto se calcula automáticamente porque aquí está precisamente el tema del plan de amortización en caso de que se necesite un crédito. Entonces, todo esto se calcula automáticamente. Aquí en los azules yo ya hice algunas modificaciones, ¿cierto? Pero esto ya quedó listo para que el chico no tenga problemas con este tema del plan de amortización en caso de necesitar crédito. Listo. Entonces, ese sería el tema de inversiones. Viene el otro tema del punto de equilibrio. Esto también se calcula automáticamente. En las azules no hay que hacer modificaciones porque miren que viene todo formulado. Miren, todo esto viene formulado. A pesar de que son celdas azules, está formulado. Entonces se trae el costo de la materia prima, el costo de la mano de obra unitaria, nos da el costo indirecto de fabricación. Entonces nos dice que el total del costo unitario para el primer, porque no lo he llenado pues completamente, pero para ese producto es de 750 pesos para el primero. El margen de contribución sería de 2.594, pero el ponderado es de 551, lo cual significa que por toda la serie de productos hay un punto de equilibrio ponderado de 12.432 unidades. Ahora, el punto de equilibrio por unidad, 2.646, 1.825, 529. Entonces aquí es donde uno le dice al estudiante, venga, miremos a ver entonces, antes de mirar indicadores financieros, realmente si su proyecto está surtiendo frutos. Entonces usted dice, la primera unidad en punto de equilibrio son 2.645 unidades y aquí está el punto de equilibrio en pesos. Si el primer producto es de punto de equilibrio de 2.645 unidades y uno se va para los datos del mercado y dice, venga, pero es que usted está en el primer año vendiendo 5.000 unidades. No, está sobrado, súper chévere. Son 2.500 unidades en punto de equilibrio, entonces ya estás percibiendo de alguna manera alguna rentabilidad, porque en este punto de equilibrio lo que me está diciendo es que no estoy ganando ni estoy perdiendo dinero.
estoy en el punto cero. Pero si paso a las 2.646 unidades, ya empiezo a percibir ganancias en función de mi porcentaje de utilidad que tengo definido en el precio de venta, ¿cierto? Entonces, como les digo, ya el estudiante aquí no tiene que hacer mucho esfuerzo porque todos estos cálculos se hacen automáticamente. Lo mismo pasaría con el estado de resultados. En el estado de resultados hay que ayudarle a los estudiantes a interpretar precisamente esta información. Aquí lo que interesa mucho en el estado de resultados no es tanto el tema de las ventas. Venga, aumentemos esto un poquito más. No interesa tanto el tema de las ventas, sino el tema de los costos, que es donde uno llega y dice, venga, pero es que su operación está siendo muy costosa. Viejo, hay que mirar a ver entonces si gestionamos proveedores, si gestionamos el tema de los gastos internos de la operación para que puedas tener un poquito más de utilidad, ¿cierto? Y el tema de los gastos financieros, que como no hicimos préstamos, no hicimos, no se colocaron esos valores acá, por eso aparece esto aquí en ceros, pero esto es el tema de préstamos, que hay que montar la información, y el tema de los ingresos financieros, que de alguna manera es la plática que le presta plata a terceros. Entonces, por ahora eso no se tiene en cuenta, pues porque apenas estamos iniciando el negocio. Pero acá esto es lo que interesa realmente, la utilidad. Si realmente en el primer año de operación estamos generando utilidad después de impuesto, del impuesto a la renta del 33%. Por eso yo les decía al comienzo que es importante que el estudiante lo coloque de una vez, así el gobierno esté dando gabelas para el pago precisamente de este impuesto. Entonces es importante entenderle y hacerle saber al estudiante que si esto está en negativo, pues entonces el diseño no es el más adecuado. De por sí, cuando uno empieza, lo que normalmente se dice es que estos valores tienen que dar negativos. El primer año, segundo año, tercer año tienen que ser negativos, pero vuelvo e insisto, hay que trabajar en condiciones pesimistas para poder, digamos, definir eso. Ahora, más adelante, cuando lleguemos a la tasa interna de retorno y al valor presente neto, vamos a hacer unas jugadas como para que ustedes entiendan un poquito más de lo que les estoy hablando. Muy bien, una vez se tiene el estado de resultados, que esto también se calcula automáticamente, el estudiante no tiene que hacer mucho esfuerzo en ese rollo, entonces nos venimos para el balance general. Y en el balance general, entonces también necesitamos hacerle entender que, por ejemplo, todos estos elementos son activos corrientes, hasta acá, ¿cierto? Activos corrientes, que son los dineros que se perciben antes de un año y es el dinero líquido, y todo el tema de activos no corrientes, que tiene que ver con la propiedad, planta y equipo, ¿cierto? Viene el tema de los pasivos, que son las deuditas, cuentas por pagar. Saberle entender al estudiante, precisamente ellos ven todo este tema de la parte financiera, de cómo interpretar y hacer el análisis vertical y horizontal de esto, pero aquí no se hace nada de eso, y todo el tema del patrimonio, ¿cierto? Entonces, además, decirle cómo se maneja precisamente la ecuación contable al derecho, al revés, que activos menos pasivos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, pero como les digo, el chico no tiene que hacer mucho esfuerzo con esto porque esto se calcula automáticamente, Llega el que más me interesa a mí, o sea, a mí personalmente, algo que se llama el flujo de caja. En el flujo de caja normalmente se presentan los valores o los requerimientos para las necesidades de los 5 años en operación. Entonces, estos valores son los que necesito. Este del año 0 es el de la inversión, inicialmente de la inversión. Pero en el año 1 yo necesito, para que solventar las necesidades básicas de la operación del negocio, necesitamos 36.032.027,
¿cierto? Vamos a aumentar esto un poco. Entonces necesito 36 millones para el primer año de operación. Entonces el simulador ya me está diciendo, venga, ¿de dónde va a sacar los 36 millones de pesos si apenas voy a empezar a operar ese negocio? Entonces consigo un inversionista, voy a hacer un préstamo en un banco, le digo a mi mamá, a mi papá, le digo a mis amigos cercanos que inviertan en el proyecto y entonces uno empieza ya a maquinar cositas. Ya en el segundo año necesito 43, 50, 57 y en el quinto año ya vamos en 65 millones de pesos. Entonces, mirando estos indicadores, ahí es donde uno le dice al estudiante, vamos a ampliar esto un poquito más. Uno le dice al estudiante, oiga, esa TIR de ese proyecto es del 379%. Uy, o sea, hace que por cada peso que yo le invierta a ese proyecto, yo voy a ganar 379 pesos. Uy, eso está muy interesante. Y entonces uno empieza a mirar cifras. Uno dice, no, es que lo normalmente que puede un proyecto como tal dar como rentabilidad, como máximo es el 50%. Entonces, ese 379 está como volado. Y además, ese valor presente es positivo de 140 millones. O sea que a plata de hoy, las inversiones que se hagan, ese proyecto tiene un valor de 140 millones, ¿no? Eso está súper bueno. Entonces uno le dice, vea, lo que pasa es que los negocios que son tan rentables son esporádicos en el mercado. Un caso más o menos, el de, por ejemplo, el de Facebook, el de WhatsApp, el de Amazon, que son negocios que cuando se pensaron, no se pensaron en la forma como realmente resultó hoy en día en el mercado, que en este momentico valen más plata que un berraco. Pero el asunto es que nuestros proyectos de nuestros estudiantes, hasta lo que yo he visto, yo nunca he visto un tipo de negocio en esas condiciones. Entonces, por eso decir que una rentabilidad del 379%, eso es decir, hombre, hay que revisar las cifras. Entonces, cuando le suceda este tipo de cosas, uno le tiene que devolver. ¿Para dónde? Para el diseño de los productos y los servicios. Si yo coloco acá, por ejemplo, yo por eso lo dejé quietecito, si yo coloco los valores que yo estoy calculando aquí en productos y en servicios, uno dice 2.937, 4.112, vamos a suponer que vamos a bajar esta producción a 2.000 unidades, ¿cierto? A, no sé, 1.500 unidades. Estoy diciendo cualquier cosa como para agilizar, pero uno normalmente tiene que colocar los valores en función de sus porcentajes. Supongamos que acá son 1.200 unidades y en vez de 14.000 unidades en el cuarto, no son 14.000, perdón que lo metí donde no era, es en el primer año. Entonces son 2.000 unidades. Acá son 1500, por decir algo, acá son 800 y acá son otras 2000, listo. Vamos a volver otra vez a ver nuestro indicador y van a ver los cambios. Estamos en el 319 y miren, bajamos al 87%. Entonces, ¿qué es lo que les estoy queriendo decir con eso? Que a veces los estudiantes se me pierden en el espacio con la cantidad de unidades que quieren vender en el mercado. Entonces hay que hacerles aterrizar precisamente eso. Entonces miren la diferencia del 87% y antes eran 140 millones de pesos a un proyecto que hoy, al valor de hoy, son 28 millones de pesos. Recordemos además también la tasa mínima de rendimiento para la inversión del inversionista es el 18%, miren, la tasa mínima es del 18%, entonces si me voy para el flujo de caja, permítame un momento, ese flujo de caja acá
está precisamente el valor presente neto, que es por fórmula de Excel, donde toma dato macroeconómico B12, que es precisamente ese 18%, en función de sus flujos de caja, que son todos estos, más el B13, que el B13 también, el B13 es este valor negativo, que es el de la inversión inicial. Entonces, este es el dato que más importa en las finanzas, o acá en el modelo financiero, y que ellos deben presentarlo como una tasa interna y un valor presente neto muy cercano al tema de la realidad. Entonces, cuando están muy volados, hay que hacerles precisamente esa aclaración. Ese porcentaje puede estar muy volado precisamente por dos cosas. Uno, el tema de las cantidades que se van a ofrecer en el mercado. Y dos, por el precio de venta. Entonces, el precio de venta también puede estar, digamos, en función de su porcentaje de utilidad demasiado elevado. Entonces, para que lo tengan presente. Muy bien. Y finalmente le agregué esta celdita perdón, celdita no, esta hoja de cálculo, este libro de cálculo, al simulador, porque me parece a mí que es importante tenerlo en cuenta, que son los indicadores financieros, porque con esto es que interpretan todos estos cuadros, todas estas hojas de cálculo, en función de unos indicadores, ¿cierto? Yo aquí al frente les coloqué cuál es el significado de cada indicador. Yo les coloqué el significado. Entonces yo les digo, por ejemplo, a mis estudiantes que se lean esta información para poder interpretar qué significan cada uno de estos números, porque ellos lo que hacen es copiar las tablas de Excel, las llevan al trabajo, pero las dejan sin interpretación. Entonces, cuando un tercero o uno de nosotros como jurado empieza a mirar eso y ve los números y no los entiende y no tienen interpretación, entonces quedamos en las mismas, sobre todo los que no entendemos bien de finanzas. Entonces, ¿yo qué hago con mis chicos? Entonces les digo, léasen esto. Si no lo entiende, entonces háganme el favor y se me lee este libro. En este libro, en la página número 52, ¿cierto? Está todo el tema de análisis de razones financieras. Entonces, categorías de las razones financieras, las razones de liquidez, liquidez corriente, hay ejercicios y su interpretación, la razón de la prueba ácida, ¿cierto? Luego más abajo viene el tema de la rotación de inventarios, ahí está la fórmula. Si uno se viene para el simulador financiero, miren que aquí está el de rotación de inventarios, ¿cierto? Debe estar el de administración de activos, rotación de activos, véalo aquí, ese es. Entonces, a la hora de la verdad, estos indicadores financieros precisamente los saqué de este libro. ¿Por qué? Porque con ese libro yo estudié en la maestría el tema financiero y lo logré entender súper bien. Cuando el chico no entiende, cuando el estudiante no entiende, dígame. Carlos, qué pena interrumpirte. ¿Tú nos puedes compartir ese libro? Por favor. Me niego. No, claro que sí, yo se los comparto. Es que inclusive ese libro me lo compartió mi profesor de maestría. Entonces yo se los paso a ustedes con todo el gusto. Entonces, ¿qué pasa? Si el chico no entiende qué es lo que dice aquí y no entiende lo que leyó en el libro, ahí sí, vengan a mí, mijo, que no entendió. Entonces me dicen, hey Villegas, esto. Ah, bueno, venga, entonces venga, miremos cifras y empecemos a interpretar el cuento, y debajo de cada cuadro vamos a ir interpretando la información para que nos quede bien organizadita. Y ahí termina entonces nuestro simulador financiero. Eso es. Ya, ¿preguntas?
Bueno, por aquí Rosemary estaba haciendo una pregunta, Ros. Ay, no, es que el tema es hasta escabroso porque es que uno de los proyectos es un horno crematorio en Yarumal. Ajá. Entonces, para hacer la proyección de ventas, pues imagínense, hay que mirar cuántos tú ¿Cuántos hay en la posibles región. muerticos pueden haber por allá? ¿Cierto? Carlos, Eso ¿y cómo se maneja el simulador? ¿Cómo maneja el simulador qué, Caliche? ¿Cómo se maneja todo ese simulador? Nos estamos preguntando. Ah, ya. sí, esa es la pregunta del millón. Sí, 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 Yo estoy sí. como Condorito, plop. Vea, No, en yo ese sí. tema, vea, en ese tema de muerticos hay que tener en cuenta precisamente la proyección de vida de las personas. Por ahí se dice que estamos durando más, que somos más longevos. Entonces hay que tener en cuenta esa variable. Y mirar los indicadores de la Secretaría de Salud, donde aparecen las tasas de defunciones en la zona. Exacto. Imagínate, qué horror. Por Yo eso tengo una el observación. proyecto tiene su particularidad. Sí, Diana, cuéntanos. Que quedó muy calidoso con esos ajustes que Carlos le hizo. Excelente. Sí. Pero entonces, Carlos, esos ajustes que usted le hizo al simulador, ¿apenas se los hizo estos días o lo tienen No, lo no, que yo ya les había compartido a los compañeros? no, acuérdese que usted me pasó el simulador hace por ahí como, no recuerdo, creo que fue hace como un año y en ese año yo le hice los cambios que le Ah, tenía que hacer. Entonces los que ah, tienen los compañeros son. ok. Sí, eso ya Ok. están ahí. Ajá. Sí, Ok. yo hice mi tarea, yo ya vi los videos, yo ya hice de todo, pero no me entra, así como los estudiantes, la matemática no me entra. Correcto. Ros, sí, tú eres particular allí, pero entonces lo que yo ya te escribí en el correo, Ay, ¿listo? claro. Ujú, perfecto. No sé, Nicolás. Nicolás, te veo muy calladito. Bueno, acá estoy poniendo mucho cuidado, Dulfay, ¿no? No te preocupes que el silencio también es Por eso, aprendizaje. por eso no es por el aprendizaje, sino por los aportes que tú nos puedas dar. Tú eres financiero y efectivamente, pues me imagino que comprendiste muy bien estos elementos, ¿o no, Nico? Pues es muy claro, Carlos, cuando explica cómo se maneja el simulador. Eso, me refería era que si de pronto tenías un aporte frente a estos elementos o quedamos súper bien. No, no tengo aportes. Listo, Nico, muchas gracias. Bueno, no sé cómo quedamos. Dianita, pues tú también has venido manejando el simulador, ¿cierto? Sí, señora, pero no con esos ajustes. Ya mismo actualizo mi simulador. Ah, ok, listo. Ah, pero usted recibió el que yo les envié. Sí, señora, pero pensé que era el mismo, entonces ni lo abrí, se lo confieso, pero entonces ya veo la importancia del nuevo. Ah, muy bien. Listo. Y los demás compañeros sí recibieron el simulador que yo les envié. Yo no. Ah, es que usted no estaba en el trabajo de grado. Pero Carlos, ya también te lo envío. Listo. Bueno, y Carlos Villegas, entonces tú nos envías todo este proceso, ¿cierto? Nos envías la grabación de esta capacitación, nos envías el libro que quedaste de enviar y cuando tengas un minutico me envías el acta, por favor. Sí, señora, claro que sí. Ah, bueno. Eh, No sé. yo sí tengo una preguntita y quisiera hacérsela a Caliche porque como les dije, me gustó mucho que estuviese Caliche porque como ustedes bien saben, yo no soy financiero, pero me tocó aprender en el proceso porque he manejado muchas plantillas financieras. He manejado la del Fondo Emprender, la del CEIPA, la de Ruta N, ahora la de la institución. Mejor dicho, tengo un inventario de plantillas financieras bastante nutrida. Pero por eso me gustó muchísimo que Caliche estuviese para que él me corrigiera en caso tal de que yo estuviese cometiendo algún error y pues entre todos pues construyésemos esto de la mejor manera posible. Caliche, ¿estuvo bien así o alguna mejora adicional?
No, no, estuvo muy bien. De todas maneras, Dulfay me lo va a compartir y yo voy a mirar unas cositas y si de pronto, pues es de tratar de mejorarlo, pero yo lo veo muy completo, muy bueno. Ah, bueno, mi Dios te pague, hijo. Bueno, no sé si alguien más tiene dudas, inquietudes, preguntas, aportes. Diana Holguín. Diana, ¿tú entendiste el simulador? Buenos días, sí, señora. Pues lo único es como que a veces, por ejemplo, el proyecto que yo tengo es de un supermercado, entonces cuando él habla de productos, los productos de mercado, los que se van a vender, pues se me hace como complejo para un supermercado colocar muchísimos productos allí, o ya sería comercialización, pues ya tendría que analizarlo cómo lo adapto. No sé si Carlos me podría dar algún consejo allí. Carlos. Yo interrumpo. Ahí, por ejemplo, es organizarlos por categorías Ujú. y sacar Grupos específicos se llaman. sí, y sacar un ponderado de precio y margen de contribución como para que no se enrede. Mm. Igual, pienso lo mismo, por categorías, ahora que les estaba hablando de líneas de negocios. Entonces, habría que hacerlo así y hacer una simulación solamente para 5 de ellos. Pero, 5. pero Dianis, si quieres, de pronto nos reunimos tú y yo bajo la luz de la luna y miramos a ver cómo organizamos. Listo, Carlos, muchísimas gracias. Entonces más adelante te estaré molestando. Ok, Listo. Bueno, compañeros, entonces, si no es más, agradecerle a Carlos esta capacitación y solo me queda una duda, Carlos, los videos que tú hiciste del simulador están actualizados con este simulador. sí señora, Ok, total. ok, bueno, entonces no me queda sino darte las gracias, Carlos, por esta capacitación. Creo que esta capacitación hay que seguirla haciendo, no solamente pues el día de hoy, sino que hay que seguirla haciendo medianamente una vez por semestre, como para que podamos de alguna manera resolver dudas o inquietudes de los trabajos que hemos venido desarrollando. Entonces puede que hayan otros docentes nuevos también, como fue esta vez en el semestre, también el otro semestre hayan otros compañeros que van a ingresar a esta línea de trabajo de grado y que sea necesario volver a hacer la capacitación. Entonces, igual, ustedes saben que cuentan con Carlos Villegas por si de pronto dudas, inquietudes, preguntas al respecto específicas del simulador y dependiendo efectivamente de los trabajos que estén asesorando. De todas maneras, muchísimas gracias. No sé si hay algún otro comentario o damos por terminada la reunión. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, compañeros. Bueno, listo. Entonces, muchas gracias a todos y un feliz día. Igualmente para Feliz todos, día. muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.